Entonces, yo pues voy a pasar a platicarles un poco de el contenido y objeto del libro, y luego voy a profundizar en un tema que trata este libro y que fue muy importante en la investigación de Eulalia Guzmán. Así que voy a titular esta plática Refutación del Cuauhtémoc Tlatelolca en una visión crítica de la conquista de México Tenochtitlán de Eulalia Guzmán. Julio nos acaba de hablar de el libro de Eulalia Guzmán, en donde critica puntualmente, tesis por tesis, vamos a decir mentira por mentira, lo que Hernán Cortés le estuvo escribiendo al rey de España para justificar crímenes que ameritaban pena de muerte que había cometido Hernán Cortés, como el de haber hecho la guerra sin permiso. Entonces, por eso es que construye él una verdad jurídica opuesta, distinta, otra cosa que la verdad histórica. Y entonces estas mentiras que constituyen su verdad jurídica son las que Eulalia Guzmán le va refutando una por una. Entonces, y lo hace con fuentes en mano. Entonces es un libro de 1000 páginas en la edición del INER. Pero entonces Eulalia Guzmán en 1960-61, 3 años después de haber publicado el libro, da unas conferencias abiertas al público para que se enteren, no solamente sea un trabajo de especialistas como es el de las relaciones de Hernán Cortés a Carlos V acerca de la invasión de Anáhuac, y además de hacer un resumen, presenta en positivo. Bueno, y después de limpiar de mentiras la historia de la conquista, entre comillas, y ya plantearla como lo que realmente fue, invasión a Anáhuac, ¿qué podemos decir? Ya estuvimos en los dimes y diretes con Cortés, pero ahora en positivo, ¿en qué queda esa historia? Y entonces, son las conferencias que dio y que se publicaron como libro, y que se titulan Una visión crítica de la conquista de México Tenochtitlán. Ahí hay una edición de ese libro, a quien le interese. Bueno, entonces de eso va a tratar esta plática, de la refutación del Cuauhtémoc Tlatelolca presente en esa edición de Eulalia Guzmán, y que forma parte de la discusión, de la polémica que Eulalia Guzmán tuvo que sostener con las comisiones que intentaron negar la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, pasando por encima de la demostración científica que ella y 20, poco más, científicos mexicanos habían logrado acerca de que efectivamente eran auténticos. Así que, en mi libro Cuauhtémoc Negado, llevo a cabo el análisis científico de la polémica científica que se suscitó a propósito de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc. Eulalia Guzmán y una veintena de científicos mexicanos probaron científicamente dicha autenticidad, mientras que 3 comisiones del INAH intentaron ponerla en cuestión. El balance de este análisis, que se lleva a cabo en este libro, resulta favorable a la demostración científica de la autenticidad, pues sorprendentemente las comisiones del INAH ofrecen argumentos en los que se verifican diversas contradicciones, de tal manera
queda en firme la demostración científica de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc alcanzada por Eulalia Guzmán y el equipo de científicos del Banco de México bajo la dirección del doctor Alfonso Quirós Cuarón, toda vez que lograron establecer la antigüedad de más de 400 años de la placa 1949. La antigüedad de más de 400 años de la placa de cobre oval que se encontró en la tumba con la inscripción 1525-1529 Rey E.S. Cuauhtémoc, Rey Excelentísimo Señor Cuauhtémoc. Así como de la iglesia, la antigüedad de la iglesia y de los restos óseos, lográndose asimismo la identificación del 85% de los mismos, de estos restos, con un individuo joven y fuerte del sexo masculino, con características singulares como las de Cuauhtémoc. Por eso fue que ante este logro científico que aplastó la intervención de la primera comisión negacionista, la Comisión Marquina Zavala o Comisión Express, debido a la premura con la que entregó su dictamen final, no producto de investigación auténtica, sino de una idea preestablecida. Por eso fue que ante este logro científico que demostraba la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, el doctor Alfonso Caso ya no intentó revertirlo en sus términos químicos, físicos, matemáticos, de mecánica de suelos y de medicina legal y antropología física, así como de historia de la arquitectura, sino que se concentró en intentar desautorizar la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc por la vía historiográfica, arguyendo que Cuauhtémoc era de Tlatelolco y no de Iztateopan, como señalaran los documentos de Iztateopan. Así que nada tenían que hacer sus restos en dicho pueblo, aunque se los hubiera encontrado allí. En efecto, el doctor Caso redactó una genealogía de Cuauhtémoc ad hoc para que sirviera de criterio al resto de investigaciones de la Gran Comisión en 1951, para que negaran los investigadores de esta comisión la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, también a nivel químico, físico, matemático, etc. La contestación de Eulalia Guzmán no se hizo esperar. Publicó en 1952 su refutación con la genealogía de Cuauhtémoc de Alfonso Caso, demostrando puntualmente su falta de rigor y el basarse en una sola fuente a modo, a saber, la historia de la nación chichimeca de 1640 de Fernando de Alba Iztzilxóchitl, que es la única que sostiene que Cuauhtémoc es de madre tlatelolca llamada Tillacapatzin, etc. En su libro, Una visión crítica de la conquista de México Tenochtitlan, basado en las conferencias que sobre el tema impartiera Eulalia Guzmán entre 1960 y 1961, la historiadora añadió argumentos para refutar el Cuauhtémoc tlatelolca defendido por el doctor Caso, y por otro lado, para sustentar que Cuauhtémoc es oriundo de Iztateopan. En lo que sigue, analizaremos estos argumentos suplementarios de Eulalia Guzmán, pero cabe advertirnos de su significación original, consistente en que por sobre los dos dictámenes que cuestionaron la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, el de la Comisión Marquina Zavala y el de la Gran Comisión, así como contra la
furibunda campaña de prensa en su contra, Eulalia Guzmán nos muestra que 10 años después de haber demostrado científicamente la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, mantiene su convicción de que había logrado demostrar científicamente dicha autenticidad desde el 26 de septiembre de 1949, cuando logró exhumar los restos del héroe. Y además añade nuevos argumentos que fortalecen la refutación histórica del Cuauhtémoc Tlatelolca y sustentan al de Izcatiopan. Esta es una razón adicional para ocuparnos de la refutación del Cuauhtémoc Tlatelolca, tal y como Eulalia Guzmán la articula y sustenta en su libro de 1960-61. Y para nosotros es la razón principal para que en esta presentación de Cuauhtémoc negado nos ocupemos de analizar con detalle la refutación del Cuauhtémoc Tlatelolca que ella logra en 1961. Puede afirmarse, sin lugar a dudas, que de entre las varias hazañas teóricas que como historiadora ofrece Eulalia Guzmán en su libro Una visión crítica de la conquista de México Tenochtitlan, siempre sobre la base de una magistral crítica de fuentes, la central es la refutación de la versión más pro-cortesiana de Cuauhtémoc, el Cuauhtémoc Tlatelolca. Los actuales sustentadores de esta versión de Cuauhtémoc, como Patricia Ledesma, Salvador Rueda y Eduardo Matos Moctezuma, etc., harían bien en leer a Eulalia Guzmán para que dejaran de sostener un despropósito tal, o para que, de persistir, lo hagan honradamente, conociendo la refutación del Cuauhtémoc Tlatelolca lograda en esta obra, y entonces intentando la contraargumentación correspondiente, en vista de dejar de actuar de modo abiertamente anticientífico, no dándose por enterados de que la versión de Cuauhtémoc que adoptan ya fue refutada desde el siglo pasado, hace más de 60 años. El Cuauhtémoc Tlatelolca, vamos a entrar a este tema, el Cuauhtémoc Tlatelolca es de doble forja. Primero, carece de genealogía específica, de padre y madre, pues simplemente tiene que ser Tlatelolca para cubrirle la espalda a Hernán Cortés de haber asesinado injustamente a Cuauhtémoc el 28 de febrero de 1525. Es la versión de los Anales de Tlatelolco, presuntamente de 1528. Pero el Cuauhtémoc Tlatelolca también fue forjado no para exculpar a Hernán Cortés de tal asesinato, sino en vista de convalidar la narrativa cortesiana acerca del imperio mexica despótico sanguinario que presuntamente Moctezuma II donó a Carlos V. Esta versión no trata del asesinato de Cuauhtémoc perpetrado por Cortés, sino del nacimiento del héroe, y sí ofrece una genealogía, donde el padre es el Tlatoani Ahuizotl y la madre es una princesa tlatelolca, Tillacapatzin. Alfonso Caso la forjó con base en una sola fuente, Fernando de Alba Extilxóchitl, adicionando a la recién referida función básica de esta forja, convalidar aquello del imperio mexica, despótico, tributario y sanguinario,
añadió la función de negar que Cuauhtémoc fuera de Iztacalpan para por esta vía afirmar que sería imposible que Cuauhtémoc pudiera estar enterrado allí. Como se ve, el Cuauhtémoc Tlatelolca es doblemente pro-cortesiano, tiene un doble sesgo para ser afirmado. Según vemos, Eulalia Guzmán no se encargó de refutar la primera forja del Cuauhtémoc Tlatelolca, la de los Anales de Tlatelolco, que exculpa a Hernán Cortés de haberlo asesinado, sino de la segunda forja, es de la que Eulalia Guzmán se ocupa, ya genealógica, que en 1640 propusiera Fernando de Alvistil-Xochitl y en 1950 Alfonso Caso retomara para no solo convalidar la narrativa de Cortés, sino también para atacar al Cuauhtémoc de Iztacalpan, cuyos restos exhumara Eulalia Guzmán y demostrara científicamente su autenticidad por vía arqueológica, química, física, matemática, de antropología física y de mecánica de suelos, etc. Por lo que Alfonso Caso, según adelantáramos más arriba, para poder invalidar las pruebas científicas aludidas que ofrecieron Eulalia Guzmán y el equipo de científicos del Banco de México que la apoyara, se vio obligado a forjar una refutación propiamente histórica. Eulalia Guzmán publicó en 1952 su refutación con la genealogía de Cuauhtémoc de Alfonso Caso y en 1961-62 refutó en toda la línea el Cuauhtémoc Tlatelolca en su visión crítica de la conquista de México Tenochtitlan con 9 argumentos. El primer argumento concluye así: así queda deshecha la ley dinástica que propone Caso, página 77 del libro, para sostener que Cuauhtémoc fue hijo de Ahuizotl necesariamente, como para llegar a ser Tlatoani de Tenochtitlan, mientras que, según la ley dinástica mexica auténtica, no se nombraba a los hijos como sucesores, de lo que solo hubo una excepción: Huitzilihuitl, hijo de Acamapixtli, página 75, y ya no les voy a estar refiriendo las páginas en donde Eulalia Guzmán lleva a cabo cada una de las refutaciones. La segunda refutación es que Cuauhtémoc tampoco fue rey o tlatoani de Tlatelolco, porque entonces le estaban prohibidos estos cargos a esta ciudad. En 1519, ante el súbito apresamiento traidor de Moctezuma y 30 tlatoanis de la Triple Alianza, ordenado por Cortés, entre los que se encontraba el gobernador, que no rey o tlatoani de Tlatelolco, el Consejo Supremo hizo un llamado a todos los pueblos comunitariamente aliados, y desde Iztacalpan llegó Cuauhtémoc, un fornido joven de 18 años, y fue nombrado gobernante militar emergente de Tlatelolco. Premisa de lo dicho es que antes de la llegada de los españoles, en Anáhuac ya se había formado una nación de múltiples pueblos aliados por lazos comunitarios, sexual procreativos, distinta a los reinos y gobiernos locales de otros altepeme, plural de altépetl. Así que la Triple Alianza no era un imperio, sino una triple confederación comunitaria, ampliada por sus lazos comunitarios con múltiples pueblos. Así se formó la gran patria de Anáhuac, dice Eulalia Guzmán, por cuya ley dinástica de elección de tlatoanis entre hermanos o entre sobrinos, pero no entre hijos,
siempre se contaba con múltiples candidatos aptos. Así que jamás se eligió como tlatoani a ningún anciano o a ningún niño de 15 años, etc., como sí sucedió en Europa. En tercer lugar, Eulalia Guzmán ofrece una prueba de todo lo dicho al modo de una condición de imposibilidad. Pues con el apresamiento masivo de tlatoanis en 1519, Hernán Cortés esperaba que, como sucediera en las Antillas y en Cholula, el pueblo mexica se rindiera ante su descabezamiento de líderes. Pero no sucedió así, por dos razones. Porque el Consejo Supremo de Tenochtitlan organizó la resistencia y porque llamó en su auxilio a sus aliados comunitarios que sitiaron a Hernán Cortés dentro del Palacio de Axayácatl. Fue cuando Cuauhtémoc, llegado de Izcatiopan, con un cuerpo de ejército, en respuesta a este llamado, inició su papel público, dice Eulalia Guzmán. En cuarto lugar, Eulalia Guzmán sintetiza todo lo dicho acerca de la organización política de Anáhuac, ajena a lo que es un imperio y a su sabia ley dinástica sui generis, que habría la posibilidad para que un hijo del hijo de Ahuizotl, es decir, un nieto, nacido de madre izcatiopense, Coayautitali, pudiera llegar a ser elegido tlatoani de Tenochtitlan, en gracia a las alianzas comunitarias sexual procreativas entre el calpuli gobernante de dicha ciudad y los calpulis de Altepeme aliados. En quinto lugar, Eulalia Guzmán amplía la descripción de la organización política de Anáhuac, señalando que el tributo se dedicaba a sostener la fuerza militar de toda la alianza comunitaria para proteger a cada pueblo, así como al comercio interno y externo entre todos sus miembros y que se extendía hasta lejanas tierras como Perú. En sexto lugar, ya avanzado el sitio de Tenochtitlan en 1521, al punto en que Cuauhtémoc debió trasladar su ejército a Tlatelolco, un primo suyo de Tlaxmalac, pueblo al oriente de Iguala, es decir, por la zona de Izcatiopan, vino a apoyarlo dirigiendo un ejército. En séptimo lugar, Eulalia Guzmán cita a Bernal Díaz del Castillo acerca de que Cuauhtémoc no se rendía precisamente porque esperaba refuerzos dirigidos por parientes de su madre provenientes de Tulapa, Teloloapan, la zona en la que está ubicado Izcatiopan. En octavo lugar, Eulalia Guzmán refuta la idea equivocada de Julio Jiménez Rueda, quien, por abonar a la confirmación del Cuauhtémoc Tlatelolca, dijo que la casa de Cuauhtémoc estuvo en Tlatelolco, cuando que en verdad estuvo situada en Tenochtitlan, en la que actualmente es la calle de Brasil, en la esquina norponiente del Templo Mayor. En noveno lugar, Eulalia Guzmán refiere que la altura de 1,80 metros estimada del esqueleto de Cuauhtémoc encontrado en 1949 no era extraordinaria entre los fuertes guerreros de la Triple Alianza, y Tetzilacatzin la rebasaba con mucho, siendo este un compañero
inseparable de Cuauhtémoc, tal y como Fray Bernardino de Sahagún lo describe, oriundo precisamente de Pachivia, pueblito a 5 kilómetros de Ixcatiopan, con lo que tenemos otra prueba más de que Cuauhtémoc era de allá. En síntesis, los argumentos 1 y 2 refutan la necesidad de que Cuauhtémoc fuera Tlatelolca para que llegara a ser gobernante de esta ciudad y luego Tlatoani de Tenochtitlan. Pues eso solo correspondería a una situación como la de un imperio monárquico, a la manera en que Hernán Cortés propone en su segunda carta de relación para construirse su verdad jurídica que lo exculpe de haber hecho la guerra a Tenochtitlan en 1519 sin permiso del rey. Narrativa en la que lo sigue y se apoya la genealogía de Cuauhtémoc de Alfonso Caso. Mientras que del argumento tercero al noveno, Eulalia Guzmán ofrece las referencias positivas de que Cuauhtémoc era de Ixcatiopan, dada la estructura de la organización política de Anáhuac y de la Triple Alianza, según vimos. Aún más, del argumento sexto al noveno, Eulalia Guzmán refiere sucesos que obligan a reconocer necesariamente que Cuauhtémoc era de Ixcatiopan, concluyendo en el noveno argumento con la referencia a las características particulares del esqueleto encontrado bajo el altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Ixcatiopan, demostrado como de Cuauhtémoc, características correspondientes con guerreros oriundos de por allá, como las de su inseparable compañero de armas, Tetzilacatzin, según lo refiere Fray Bernardino de Sahagún, como un hombretón a Tetzilacatzin, como un hombre de casi 2 metros. Bueno, ahí concluyo la presentación, la plática sobre este tema.